Imagínate un rompecabezas de 10.000 piezas. Vos no vas a tener todas las piezas nunca. Y cuando empieces con tus primeras 3 o 4 piezas, no vas a tener más puta idea de qué viene. Uno ve el camión que parte desde tal lugar, otro escucha el ruido de los grilletes que bajan la escalera. Podía parecer un golpe más, pero no fue así. Fue el peor que tuvimos. Nunca pensé que alguien podía diseñar un método de eliminación tan sofisticado. Me siento un asesino. Lo físico les era absolutamente intolerable. Necesitaban desaparecer a una generación completa. ¿Cuánta gente no volvió y se quedó en el medio del mar o en el medio de un río? ¿Cómo pudieron ser tan tontos de no creer que el mar algo no iba a hacer con eso? Todavía estamos contando la historia y hay que seguirla escribiendo. ¿Cómo van a justificar miles y miles de desaparecidos en una guerra que no existió? Es casi una excusa para entender qué en la sociedad se da por sabido y a través de qué voces. Yo sabía lo que había pasado, yo lo vi. Subsuelo estaba en la sala de tortura. Nosotros no sabíamos qué era el traslado. Perdemos el rastro de lo que viene después. La manera que tuvieron para exterminar, dejando la menor cantidad de rastros posibles, fueron los vuelos de la muerte. ¿Sonido? Habla sonido. Bien. Miriam Lewitt, toma 1. El 24 de marzo de 1976, mi mamá me despertó con una radio en la que sonaba una marcha militar. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Me incorporé en la cama, me abracé a mis rodillas y me puse a llorar. El país se encuentra bajo el control. Después salí a la calle y por Avenida Rivadavia avanzaban tanques. Fue la sensación de que algo oscuro y desconocido se aproximaba. Cuando fue el golpe de Estado del 76 en Argentina, ya había ocurrido el golpe de Estado en Brasil, el de Bolivia, Chile y Uruguay en el 73. Cuando uno mira el mapa, te das cuenta que el plan era para toda América Latina, estaba clarísimo. Fue un plan organizado, pensado, que tuvo que ver con los manuales de Francia en la guerra de Argelia. La escuela francesa lo que enseñó en Argentina y en un montón de lugares fue la diferencia entre la guerra convencional y esta guerra contra insurgente, y que lo que explicaba básicamente era que ahora la guerra ya no eran dos ejércitos confrontando por un territorio, sino las propias Fuerzas Armadas de un país contra un movimiento insurgente de la población civil. Entonces la población civil era el blanco. Se pone en marcha un programa de solución final. Tiene como fin establecer el miedo, base de toda disciplina, pero tiene también un núcleo de erradicar, hacer desaparecer al activo de una militancia. Y como esa muerte es masiva, se tiene que echar mano a instrumentos de desaparición masiva. Está demostrado judicialmente que para la dictadura el proceso de solución final tenía que ser liderado por el ejército. Y por lo tanto, debajo del ejército se encolumnan las otras dos fuerzas armadas, la Fuerza Aérea y la Marina, y todas las fuerzas de seguridad, de inteligencia, penitenciarias del Estado. El plan criminal, secuestrar, torturar y matar, es similar en las tres fuerzas. Pero como cada uno lo instrumentaba de diferente manera, hay modalidades disímiles, ¿no? Había una diferencia muy importante, que es que la Marina había decidido centralizar casi todo lo que era la persecución, cautividad, tortura en la ESMA. En cambio, el ejército había tomado una decisión distinta de dispersar los centros clandestinos de detención que estaban esparcidos por doquier.
Eran sótanos, eran pabellones militares, eran residencias, galpones, ¿no? Y escondidos, que se podían desmantelar de un día para el otro. Hay un primer indicio que da Rodolfo Walsh, donde habla de cuerpos que habían aparecido en la costa uruguaya, pero no tenía información muy precisa. Informe de la agencia de noticias clandestina Ancla, creada por Rodolfo Walsh, 1976. El 6 de septiembre de 1976 se cumplieron 46 años del primer golpe militar en la Argentina del siglo XX. Ese día, el Río de la Plata arrojó sobre las costas uruguayas los cadáveres de 3 hombres jóvenes, maniatados y mutilados. El primer cadáver fue hallado pocos días después de la instalación del nuevo gobierno militar argentino. Estaba desfigurado y su identificación resultaba problemática. Podría haber habido algún caso raro, pero muy aislado, de encontrar cadáveres en la playa de personas ahogadas. Y de golpe aparecieron 5, en 3 días. Y los 5 tenían sogas atadas en los pies. Inmediatamente los informes forenses hablan de las quebraduras de huesos que tenían los cadáveres, que eran inusitadas. Cuando empezaron a aparecer personas con lesiones muy extrañas, durante un tiempo se sostuvo la posibilidad de que fueran víctimas de fiestas en barcos de Lejano Oriente. Las primeras autopsias son bastante honestas. El primer análisis clínico que se le hace al primer cuerpo que aparece en la playa ya habla de torturas. Uno de los médicos forenses, el que había firmado las primeras autopsias, exhibió ante la prensa los cuerpos, les mostró las vejaciones genitales, diciendo: ustedes ven que esta gente no es de acá y que este tipo de prácticas no son propias de nuestra cultura. Eso era claramente una operación para mandar la historia lo más lejos posible. Uruguay informó todos a la prensa, porque no querían que fueran sus muertos. Había un registro de una huella llegada desde Uruguay vía Interpol de una persona que había sido identificada como María Rosa Mora. Ese es el primer elemento objetivo que permite saber que una persona identificada, que fue secuestrada, apareció 2 meses después, en mayo del 76, en la costa de Uruguay. Hay un caso emblemático de Campo de Mayo que es de junio de 1976 porque encuentran en las costas uruguayas a Floreal Avellaneda. El cuerpo de Floreal Avellaneda aparece unos días después del de Rosa Mora. Floreal Avellaneda era un militante del Partido Comunista, delegado de una fábrica metalúrgica, casado con Iris, y tenía un hijo llamado Floreal. Floreal hijo era un militante de la FEDE de 15 años. El padre, cuando llega la patota a secuestrarlos, consigue escapar por los techos. El 15 de abril de 1976 fuimos secuestrados en mi propia casa, baleada, atropellada por los 4 costados. La secuestran a usted y a su hijo, ¿de cuántos años? Él 14, el nene iba a cumplir 15 años. La tía estaba en el momento del secuestro, entonces sabía que se habían llevado los 2. Lo llevan a la comisaría y de ahí lo llevan a Campo de Mayo. Y ahí, después de 15 días de estar ahí torturada terriblemente, viene un tipo, me da una patada así porque estaba tirada en un colchón. Me saca a un campo así de tierra removida donde me hace el simulacro de fusilamiento. Ahí me dijo, me gatilló y me pidió que dijera 3 deseos, que pidiera 3 deseos. Yo pedí, le dije, ¿dónde está mi hijo? ¿Qué saben de él? Me contestó, por tu hijo no pregunté porque ya lo reventamos. Esas fueron las palabras. Señor secretario, que pase el próximo testigo.
con esta idea de que los uruguayos no ocultaban los cuerpos, hacían informes de prensa y que la prensa argentina replicaba intactos. ¿Qué pasa con el chiquito? Resulta que aparecen al mes, más o menos, una noticia de 8 cadáveres flotando frente al Uruguay, a Montevideo. Y uno de los cadáveres tenía marcado un tatuaje FA, que era Floreal Avellaneda. La tía de Floreal ve esa nota en el diario. La tía empieza a hacer gestiones. Pide por exhorto a un juez de San Martín que pidan a Uruguay las huellas dactilares para hacer el cotejo acá. Y Uruguay las manda. Y un año más tarde, recién, le dicen que sí, que ese era Floreal. Es una señal tremenda que indica que los genocidas no tenían ningún tipo de límites ni con las mujeres ni con los jóvenes adolescentes. El hecho de Floreal fue como mostrar la punta de algo, ¿no? Y lo que pasó a lo largo de años fue que en determinadas circunstancias se pudo ir tirando esa punta y esa punta se transformó en un hilo, ¿no? La Escuela de Mecánica de la Armada tenía un sistema de funcionamiento totalmente distinto. No había aislamiento, podíamos interactuar entre prisioneros y prisioneras ilegales, nos hacían trabajar, esclavizaban a dirigentes y a militantes de base para cumplir determinadas tareas. Yo estaba en Capucha, es el tercer piso de la ESMA, grilletes, y todos los miércoles se llevaban una cantidad de gente. Había dos cosas muy llamativas. Una, desaparecían los oficiales. Quedaban a cargo los suboficiales, siempre los mismos. Había una serie de números en una tablita, yo era 808, y entonces empezaban a llamar. Se precipitaban sobre esa persona y se la llevaban. El grado de violencia, el grado de tensión, el grado de dramatismo que tenía ese momento de traslado era absolutamente contradictorio con la imagen que nos daban los oficiales de inteligencia de que era un traslado para mejor. O sea que desde el primer momento nos dio la impresión de que había una historia que no se nos contaba. Nosotros en esa época ya teníamos el clásico ahogado de los veranos. Cuando empiezan a aparecer, a fines del 76, los primeros cuerpos, mi padre le llamó la atención de que no correspondía al clásico ahogado. Al segundo cuerpo ya empezó a tener muchas más dudas. Se decían un montón de cosas. Había gente que decía de que se caían de un barco, que se había hundido un barco, y el jefe de bomberos Santa Teresita, Mario Cabo, hablaba con mi padre y dice, me está pasando esto a mí también. La orden policial debían llevarlo a lo que era la salita de primer auxilio, una especie de garaje que no estaba preparado, como no era una morgue. Yo dependo de la documentación. En los casos de costa, la mayoría de las apariciones son en verano, que es cuando la gente va a la costa y por eso encuentra lo que aparece. Hay dos cúmulos de grandes apariciones, la de diciembre del 77 en la costa de San Clemente y Santa Teresita, y después hay otra todavía más grande de diciembre del 78 desde Punta Rasa hasta Villa Gesell. Aparecen 14 personas, prácticamente el mismo día, 1 o 2 días de diferencia, en toda esa costa. El jefe de la policía de Santa Teresita le había dicho al doctor Roberto León Dios no haga autopsia y por supuesto como había una gran incógnita sobre eso, el doctor la hizo igual. Desconociendo la orden policial, descubre que tienen las extremidades fracturadas, entonces él dice, esto está cayendo por una altura por arriba de los 100 metros, por lo tanto lo están arrojando de aviones. Y lo escribió en la autopsia. No mucho tiempo después, aparece muerto en su casa. La historia oficial dice que murió por un paro respiratorio, pero convengamos que
Para todos nosotros hay una gran duda sobre eso. Cuando se empezó a decir que aparecían en las costas cuerpos que habían encontrado bomberos, nosotras fuimos a ver al juez Facio a pedirle que hiciera algo para investigar de quién eran esos cuerpos. El juez, que muy gentil dijo que se iba a ocupar, no hizo nada y pasaron los años. Nosotros éramos una familia tipo de Sarandí, mi mamá, mi papá, y éramos 4 hermanos. Néstor no venía, no llamaba, y mi mamá empezó a preocuparse. Y un día la llamaron por teléfono, y una señora del barrio, y le dice a mi mamá que a mi hermano Néstor y a su pareja, Raquel, se los habían llevado, medios golpeados, pero vivos. A partir de ahí es donde cambia la historia en mi casa. Yo fui secuestrada el 13 de junio de 1977. Me agarraron, fue todo muy rápido, me metieron en la parte de atrás de un auto. Enseguida me vendaron los ojos con un trapo blanco, empezaron a pegarme. Yo estaba embarazada de menos de 3 meses. Apenas me llevaron al lugar, empezaron a torturarme. Y mi mamá, yo creo que estuvo 2 o 3 días muy triste y después al cuarto empezó a ver qué era lo que tenía que hacer y empezó a ir a comisarías, a hospitales y siempre ahí se encontraba con otras mujeres. Las primeras 14 fueron madres muy valientes, iban a golpear las puertas de los edificios de los militares, de los abogados. Mi mamá fue a la Asamblea por los Derechos Humanos y le preguntaron exactamente lo mismo que le preguntaban los militares. ¿Qué les importa en qué partido político milita mi hijo? Si yo lo único que estoy preguntando es dónde está, qué le pasó. Ese día que vino así enojada, creo que fue el día que en su cabeza dijo tenemos que hacer una organización como madres. Mi mamá dice ahí, vayamos a la plaza, que es el lugar donde nuestros mayores hicieron historia, solamente para pedirle a Videla que nos diga dónde están nuestros hijos. ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo hoy hace 15 meses. Nosotros, que somos argentinas, vivimos en la Argentina, les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación. A ver si es cierto. ¿Dónde están nuestros nietos? ¿Nacieron esos nietos? ¿No nacieron? ¿Dónde están esos bebés? ¿Dónde están esos bebés? Son unos asesinos. Y así fue creciendo la panza hasta que el 7º mes y el 30 de septiembre del mismo año, de 1977, me dejaron en libertad. Primero me encontré con mis hermanas, después con mi papá. Mi mamá todavía no había vuelto, estaba en la plaza con las madres. Todos los días se iba a la mañana y volvía a la noche. Y cuando ella llegó diciendo, tengo noticias de Ana María. Y entonces mi papá le dijo a mi mamá, sí, bueno, lo digo y me emociono. Nosotros tenemos muy buenas noticias de Ana María. Y ahí salí de la habitación, nos abrazamos con ella. Mi mamá me acompañó a hacer los documentos, me acompañó a que me revisara el médico para ver cómo estaba el bebé. Deciden sacarme como caso urgente y ahí el primer país que nos da asilo es Suecia. Vuelve a la plaza, las madres le dicen, ¿qué haces acá si vos ya recuperaste a tu hija? Y ella dice, yo voy a seguir hasta que aparezcan todos porque todos los desaparecidos son mis hijos, lo que daba cuenta precisamente que dejaba de ser una búsqueda individual y pasaba a ser una lucha colectiva. No me importó lo que me podía pasar a mí para buscar a estas 2 queridas personas. Mi esposo volvió y Laura, me enteré que estaba embarazada
Nelva Falcone me dijo, Estela, ¿por qué estás sola buscando? Hay otras señoras como vos que están buscando también no solo a sus familiares adultos, sino a los bebés, buscando 2 generaciones. Y me recibieron con los brazos abiertos. Y desde entonces fuimos hermanas. Adolfo Pérez Esquivel, toma 1. Nos desbordaba los reclamos. Querían saber qué había pasado con los seres queridos. Por falta de respuesta de la estructura de la Iglesia Católica, que no quiso colaborar, nos reunimos aquí en esta iglesia de la Santa Cruz. Entrábamos con la última misa del día, hasta el día siguiente con la primer misa, y salíamos como feligreses. Era el lugar de resistencia, no solo de resistencia, sino también de compromiso, pero concreto. Los marinos estaban muy preocupados por la existencia de las madres y de los familiares actuando en búsqueda de los desaparecidos. Les preocupaba porque era como un espacio político atípico, digamos, era un nuevo enemigo. Que mi mamá un día le preguntó a mi papá si podía venir un chico que buscaba a su hermano, si podía venir a dormir a mi casa. Mi papá le dijo, no, Azucena, vos venís. Tenemos una hija adolescente, ¿cómo vamos a dejar a un tipo que no conocemos? Era Gustavo Niño. Alfredo Astiz se había infiltrado en el grupo de las madres bajo el apodo de Gustavo Niño. Un integrante del grupo de tareas que se hizo pasar por el hermano de un desaparecido. Las madres están haciendo ya sus primeras rondas en torno a la pirámide. La policía las atropella y Astiz, que está entre el público alejado, aparece enfrentando físicamente a la policía y poniéndose entre las madres y la policía como que se lo lleva, las madres se lo arrancan a la policía, es decir, las madres los viven como un hijo al que ellas han recuperado. Se ganó la confianza y el afecto de las madres y se fue diseñando cómo iba a ser ese operativo, señalando a las madres más comprometidas que tenían rasgos de líderes. En la iglesia Santa Cruz, como en otras iglesias, se estaban juntando firmas y fondos para una solicitada que iba a salir publicada el 10 de diciembre en el diario La Nación. ¿Y las entregó? Astiz había hecho un operativo en la iglesia de Santa Cruz el día 8. Y supimos que había sido secuestrada mi mamá, Esther Balestrino de Cariaga, junto a María Eugenia Ponce de Bianco, a una de las 2 religiosas francesas que también fueron desaparecidas, Alice Domón, junto a Ángela Aguad, a Raquel Bullit, a Patricia Oviedo y a Gabriel Orane. Después hubo 2 personas secuestrados en un bar cercano al Buenos Aires Herald, que era uno de los pocos medios que publicaba las denuncias que las madres llevaban. Yo el día 9 la miré a mi mamá y le vi los ojos llorosos, vidriosos. Y le dije, mamá, ¿qué te pasa que estás rara? Y me dijo, es que no sé cómo decirle a tu papá que se llevaron a unas madres de la iglesia de Santa Cruz.
A mi mamá la llamaron por teléfono unas madres y ella dijo la solicitada tiene que salir igual, sea como sea. Así que el día 10 ella va a comprar un ejemplar del diario La Nación, se va y esa fue la última vez que yo vi a mi mamá. El día 10 de diciembre secuestraron a otra de las madres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflores de Vincenti, y a la otra religiosa francesa, Leonie Duquet de Ramos Mejía, donde ella vivía. Y este secuestro tuvo un doble objetivo. Por un lado, dar un golpe de muerte, literalmente, a las madres de Plaza de Mayo, que era ya un movimiento incipiente que daba cuenta del nivel de resistencia. Y por otro lado, parar esa solicitada. La solicitada salió igual el 10 de diciembre. Decía, por una Navidad en paz, solo pedimos la verdad. Entre los nombres de los familiares que firmaban la solicitada estaba también el nombre de Gustavo Niño. Lo incluyen pensando que también era una persona que había sido secuestrada. Las ironías del horror. Nosotros pensamos, son las madres, son las religiosas francesas, las llevaron pero las van a dejar. Y ahí empezó todo un recorrido de búsqueda muy dolorosa, pero siempre con una esperanza, como es la desaparición. Creo recordar que es un fin de semana, aparecen todo un grupo de secuestradas y secuestrados. Lo que yo veo es que hay mucha excitación con la detención. Yo no sé a quién han detenido. En algún momento llega la versión, habrían detenido un grupo de familiares. Habrían detenido un grupo de madres. Primero, que era un caso muy significativo desde el principio. No en muchos casos, quizá en ningún otro, se tomaron el trabajo de sacar una foto con una bandera de montoneros atrás para hacer entender que habían sido los montoneros los que habían secuestrado a las monjas francesas. Y entre los testimonios de los sobrevivientes de ESMA que iban contando aparecen quienes vieron a las madres, quienes vieron a las monjas. Hay alguien que cuenta que vio en la enfermería a una de las monjas francesas que estaba muy mal, que pudo hablar con ella y que a todos les llamaba la atención que eran personas mayores, porque el promedio de edad en la ESMA de los detenidos era muy bajo y estas eran personas de 50, 60 años, entonces muchos las recordaban. En esos momentos hay en la ESMA un temor a que eso produzca algún tipo de reacción de parte de la Iglesia o de la Embajada francesa que promueva su liberación. Las presiones de Francia sobre el grupo de tareas que tenían las monjas ahí y que tenía que resolver la situación rápidamente. Yo recuerdo es haberlo visto a Astiz en los pasillos, muy exaltado, y tienen miedo de que los pongan en libertad. Él grita, son mis prisioneros, yo personalmente los mato antes de que los pongan en libertad. El Mundial del 78, sin dudas, fue el momento de mayor popularidad de la dictadura. Fue tremendo, mientras un montón de gente festejaba y gritaba. Se nos caían las lágrimas de ver que había gente que festejaba y que no sabía lo que estaba pasando. A mí me encierran en un tubo, el tubo 14. Ahí estuve 34 días. El 5 de mayo me sacan del tubo, me llevan a una oficina, me esposan y me dicen, lo van a trasladar.
y como hora y media el camión va y llega al aeródromo de San Justo. Me obligan a subir al avión, en el asiento de atrás me pasan las cadenas, no podía moverme. El avión carretea en la pista, toma vuelo y se dirige al Río de la Plata. Y yo, bueno, este es mi último día, hasta aquí llegué. El piloto le dice: señor, tengo orden de llevar al prisionero a la base aérea de Morón, al Palomar. El avión aterriza allí, el oficial me dice: póngase contento, lo llevamos a la U9, la prisión de máxima seguridad en La Plata. Me va a buscar a la cárcel un represor esposado en un Ford Falcon verde y me lleva a mi casa. Mi familia no sabía nada. 2 días antes de la final del Mundial de Fútbol. En forma espontánea, sin estímulos ni presiones de ninguna especie, nuestro país ha vivido un auténtico clima de fiesta que ha sorprendido a muchos visitantes. Podrán ahora testimoniar sobre la realidad de nuestra patria deformada por una aviesa campaña internacional. Ellos sabían que si bien era peligroso dejar entrar tantos cientos de periodistas extranjeros al país, era una oportunidad única para contrarrestar lo que ellos creían que era la campaña anti-argentina en el exterior, que no era otra cosa que la denuncia por parte de exiliados y exiliadas y quienes los apoyaban de los horrores que se cometían en la Argentina en términos de violaciones a los derechos humanos. Cuando Ana María Martí, Sara Solars y Alicia Pirles denunciaron en el 79 cómo eran los vuelos desde la ESMA, es decir, que los traslados desde la ESMA en realidad eran vuelos y con qué frecuencia se llevaban adelante, cómo era la metodología. Fue una denuncia de mucha valentía. El día del traslado reinaba un clima muy tenso. Los secuestrados no sabíamos si ese día nos iba a tocar o no. Aproximadamente a las 17 horas, en Capucha, se comenzaba a llamar a los detenidos por el número de caso. Se los formaba en fila india, tomando uno del otro por los hombros, ya que iban encapuchados y con grilletes. A fines de febrero de 1977 hubo un caso de traslado equivocado en que el compañero volvió a Capucha. El caso de un militante que se llamaba Tincho, al que lo llevan para un traslado y reciben una orden en el camino de subirlo al avión, de que lo trajeran de vuelta porque el ejército lo quería. Cuando llega lo ponen en lo que eran las cuchas de Capucha al lado de Martín Gras. Tincho, cuando lo tiran en colchoneta, está al lado de la mía y él tenía una suerte de necesidad de contar. Estaba muy impactado, los compañeros dormidos, los compañeros vomitando. En el interior del avión sube uno de los suboficiales, pregunta por su número y le dicen bájenlo porque tiene que volver a ser interrogado. Y lo traen de vuelta, no en la caja del camión, sino en la cabina. El que maneja es Pedro Bolita y él le dice, qué lástima, yo pensé que ya había terminado la etapa de los interrogatorios, lo mira con cara casi de terror y le dice, pibe, no sabés de la que te salvaste. Tincho me cuenta todo esto y después duerme casi 2 días. Todas esas eran pequeñas piezas que eran indicios, nadie tenía una certeza. Cuando la denuncia del exterior crecía, el silencio acá lograba mantenerse, ¿no? Fue una denuncia muy complicada. La voz de un sobreviviente en ese momento no era una voz tan legitimada como podemos pensarlo hoy. Era una voz cuestionada.
Hubo dos circunstancias en las que los militares explotaron pasiones legítimas argentinas para perpetuarse en el poder. Una, el Mundial, el fútbol, y otra, Malvinas. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Llegar a la democracia nos costó una guerra de Malvinas, nos costaron 30.000 desaparecidos, nos costaron los vuelos de la muerte, nos costó mucho. Hace 10 años, 1 mes y 7 días que no se vota. ¿No tiene miedo de no saber cómo cumplir con ese derecho ciudadano que no cumplimos hace tanto tiempo? No, lo recuerdo. El 22 de noviembre de 1983, el general Cristino Nicolaides, jefe del ejército, envió una orden a todas las unidades del ejército. El mensaje militar conjunto, que así se llama, es una orden, escrito, estaba firmado por el subjefe del ejército, que era el general Calvi. Daba un plazo perentorio de 10 días para destruir toda la documentación relacionada con la lucha contra la subversión. 10 días para destruir todo. Era a pocos días que asumiera el 10 de diciembre el presidente Alfonsín. Descarto que se cumplió. A mí me parece que hay que acordarse siempre de diciembre del 83, cuando todo este terror estaba tan a flor de piel y había como una confianza en que el inicio de la democracia iban a traer un mundo mejor. Esa capacidad de felicidad. Todos teníamos la expectativa de que en el año 83 nos íbamos a enterar absolutamente de todo lo que había pasado, de dónde estaban todos los cuerpos, de qué había pasado con cada uno. Y el señor presidente de la Nación, don Raúl Ricardo Alfonsín, acompañará al general de división, don Reinaldo Benito Antonio Viñone, hasta la salida principal de la Casa de Gobierno. En la Argentina de 1983, nadie hablaba de juicio. Nunca en la historia universal se habían juzgado crímenes de dictadura saliente. Por eso yo creo que lo llamativo del juicio es haberlo podido hacer. Lo trascendente es que hubo juicio. A Alfonsín le pusieron kilos de trotila abajo de una pista de aterrizaje, que si no lo descubren, volaba, ¿no? Por eso el que pateó el tablero, el que se salió de la norma, bueno, fue en ese momento Alfonsín, que propuso lo inimaginable, ¿no? Mi sensación era que tenía que ir a declarar con el bolso preparado y el pasaporte en el bolsillo, porque lo real es que la justicia no nos daba ningún tipo de garantía de que la democracia fuera a sobrevivir más que unos pocos meses. Sí, juro. Toma asiento. Yo creo que en el juicio a las juntas necesitábamos escuchar ahí a dónde habían llevado a determinado desaparecido. Decí por favor a quién viste, ¿no? Al sobreviviente.
era un hombre, una mujer, el apodo. Nombre y apellido. Ana María Careaga. La primera vez que declaré, eso me impactaba. El encuentro con personas que eran personas de carne y hueso como cualquiera de nosotras, como cualquiera de nosotros y que sin embargo habían cometido las peores atrocidades. ¿La palabra traslado tenía alguna connotación especial dentro de la escuela de mecánica? Se hablaba de traslado, pero más que nada entre los secuestrados antiguos. Comenzaron a hacerse referencia eufemísticamente a esto de los traslados, pero había muy poca información, no se sabía demasiado, eran especulaciones. El primer traslado que presencié fue en el banco y lo único que presencié fue las filas que se formaban, porque eso ocurrió a los pocos días de mi detención. Las filas que se formaban con gente que se despedía alegremente, ¿no? A ellos les decían que iban a ser liberados, pero la verdad que no sé fehacientemente cuál es el lugar donde iban a ir. ¿Usted recuerda algún caso fuera del ordinario referente a hallazgos de cadáveres en las costas del Río de la Plata? Yo recuerdo, sí, pero creo que no eran fuera de lo normal. Cuando se efectuaban los traslados, se cuidaba muy bien de que no hubiese ningún secuestrado cuya vida estuviese parcialmente asegurada presente. Había dos formas de desaparecer de la escuela: o vuelo o parrilla. Vuelo era... los tiraban desde un helicóptero o desde un avión en vuelo. ¿Le consta esto a usted de algún modo? Yo no lo vi. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Se dispone personal policial desaloje la sala. Que no fuera un tema el tema de los vuelos. Es que en ese momento, en el 85 todavía, no se podía admitir públicamente que los desaparecidos estaban muertos. Había también fantasías de que los desaparecidos pudieran estar con vida, y esto me parece que es algo muy humano, porque qué padre, qué madre no van a tener la secreta esperanza de que su ser querido esté vivo. Por eso una de las consignas era aparición con vida. Buscábamos a todos. La lucha no es por uno solo. Nadie dijo yo para mí. Buscábamos a todos. Todo fue calle, movilizaciones, protestas, resistencia, no bajar los brazos. Las madres logramos que hubiera juicios para que no quedara nadie impune en nuestro país. Por supuesto que el juicio de las juntas del año 85 fue un faro de luz en ese momento. Y vino el baldazo de agua fría, ¿no? Hace pocos días, durante la Semana Santa, a los argentinos se nos vino encima el pasado. Era un gobierno que no se sentía en fuerza para proseguir los juicios. Entonces Alfonsín, que había hecho una propuesta revolucionaria en el 83, en el 87 tiene que ir para atrás a su primera estrategia pagando un enorme costo político. Vinieron las leyes, vino el cambio de gobierno y de golpe pareció que todo eso que de una u otra manera a la sociedad le había parecido importante dejó de ser importante y otras cosas empezaron a tener importancia. En el 87 la sociedad quería que los juicios siguieran
Pero luego, en la década del 90, el tema se había callado, ¿eh? Los 90 fueron como el paradigma de la impunidad. Y esto fue coronado con los indultos. ¿Va a indultar antes de Navidad? Voy a indultar antes de fin de año. ¿Antes de fin de año? La fecha... Ah, la fecha no la quiere decir. La fecha ¿La sabe? ¿La tiene acá? La tengo, por supuesto que sí. Pero va a ser antes de fin de año. Antes de fin de año. Y asumo toda la responsabilidad y todos los costos habidos y por haber. El presidente Menem ha traicionado prácticamente todos los postulados que dijo defender en defensa de los derechos humanos, de que él nunca iba a dar un indulto a los genocidas del pueblo argentino. Sin embargo, ahora lo está haciendo. Nos cruzábamos con los represores en la calle. Compartíamos el transporte público, los bares. Y en el 95 apareció Silingo. De la nada. Vine al programa porque quiero dar la cara y aclararle a todos los que tal vez no entiendan por qué hablé ahora. Yo creo que el momento bisagra en cuanto a información y a conocimiento público de lo que eran los vuelos de la muerte comienza con la entrevista que le hace Horacio Berbisky al oficial Silingo. Ese creo que fue el momento, el antes y el después. La Armada Argentina decidió que los prisioneros que tenía en la Escuela de Mecánica fueran eliminados arrojándolos al mar desde aviones navales. Usted, mientras hacía la guerra, sí. ¿No es cierto? ¿Y entonces por qué ese cargo de conciencia? Porque como ser humano no lo superé. Porque usted se imagina lo que es tirar seres humanos dormidos. ¿Usted se da cuenta? No sé, ¿alguien puede superar ese tema? Y Silingo narró los vuelos, como eran. Y además todo lo que decía entraba en consonancia con lo que se sabía. Es decir, él no vino a decir algo disruptivo, no. Vino a decir lo que se suponía. Entró en un momento de absoluta impunidad porque ya estaban los indultos y ya no iba a haber una sanción. Yo quiero decirles, compañeros, que para nosotros no es nuevo lo que dice Silingo. Y esos cadáveres que aparecieron aquella vez, por primera vez, en las playas de Santa Teresita o en Uruguay, eran la muestra de que nuestros hijos vuelven. Todo el tiempo vuelven en cada uno que grita. Vuelven en cada uno que reclama. Es un individuo procesado por estafa, robo, facineroso, que con tal de desprestigiar la institución que le dio a él algún brillo, algún prestigio, se presta a este tipo de juegos. Ante todo quiero aclarar que yo no soy fascineroso. No soy fascineroso porque los fascinerosos duermen perfectamente todas las noches. Yo, desde que hice el primer vuelo, si no uso lexotanil o alcohol, no duermo. Lo recibí a Silingo en mi oficina y este hombre me dice: yo siempre tuve la convicción que como militar tenemos que obedecer las órdenes de nuestros superiores. Yo pensaba que todas esas órdenes eran justas, que estamos en guerra contra el comunismo internacional y que había que defender la patria. Y en una guerra hay víctimas. Silingo me generó muchas dudas desde el principio. Dudas porque nadie lo había visto en principio en la ESMA. Era un hombre que no era del staff permanente que veíamos transitar por allí. Hasta que alguien efectivamente dijo que lo vio. Y ahí empecé a creerle un poco más y a explicar
esos desajustes entre la realidad y lo que él relataba, porque él empezó a adornar y a hacer crecer su relato. Pero lo que es indiscutido es que participó en vuelos de la muerte. Y yo participé en 2 vuelos y soy responsable de 13 personas en el primero y 17 en el segundo. Silingo dice que los curas estaban para consolar a los marinos cuando volvían. Eso se ve en la documentación de la Armada, de muchos oficiales que estaban severamente perturbados por las prácticas, no solo de los vuelos, sino de la tortura, de los secuestros, y que la misión de los capellanes era ponerles el hombro y convencerlos de que lo que estaban haciendo era una acción cristiana. Los capellanes navales decían que no era pecado. Es inconcebible, pero esa era la Iglesia Católica de ese momento. Entonces este hombre me dice, me metieron preso, me quitaron el retiro, yo soy un preso político y yo quiero ir a España a declarar ante el juez Baltasar Garzón y quiero pedirle consejo a ver qué hago. Yo no te voy a dar ningún tipo de consejo. Lo que usted tiene que hacer es hablar con su familia. Él viajó a España porque necesitaba, es una carga de conciencia que tiene que todavía no puede superar, tal vez no lo pueda superar nunca. A vez los fantasmas del tenebroso pasado argentino se aparecían en el centro de Madrid, frente a las puertas de la Audiencia Nacional, donde el capitán de corbeta Adolfo Silingo era interrogado por el juez Garzón. La primera confesión de Silingo fue estremecedora y fue muy clarificadora. Arrojó luz sobre toda esta metodología, ¿no? Bueno, Silingo fue ponerte frente a vos mismo en un espejo y decir, esto es así, ¿qué hacemos con esto? Silingo, si usted es un asesino y el sitio de los asesinos es la cárcel, hay que decir que ahora está usted en su sitio por primera vez en mucho tiempo. Bueno, estoy evidentemente donde tendría que estar, no solo yo, sino un montón de gente más. Después de Silingo vino un mes después la declaración de Víctor Ibáñez. El sargento Ibáñez, sargento del ejército en Campo de Mayo, en la época de la dictadura, toma una decisión por conciencia de contar lo que había visto. Ibáñez era un sargento que participaba en el campito, que era el centro de torturas dentro de Campo de Mayo, llevándole la comida a los detenidos. Entonces él veía los traslados. Pienso que hay que alentar a los que quieren hablar, porque es una cosa que tienen adentro. Yo tengo muchos ex camaradas enfermos por esa causa, porque no tan solo han quedado arruinados los deudos, nosotros también hemos quedado arruinados en nuestro interior. Dio nombres, a diferencia de Silingo, él dijo, los vuelos ocurrieron en Campo de Mayo y yo puedo dar fe de que esta persona, esta y esta otra, fueron arrojados de los vuelos. Eso tuvo una repercusión mediática muy grande. Me llama la atención que en un momento que el país está trabajando para pacificarse, todos los días haya un nuevo hecho en el que quiera reabrir cosas del pasado. Estaba terminando de almorzar y leo un título que dice Inexplicable silencio del ejército. El impacto es muy fuerte y genera la reacción del ejército. Una vez más reitero, el fin nunca justifica los medios. Algunos, muy pocos, usaron las armas para su provecho personal. Sería sencillo encontrar las causas que explicaran estos y otros errores de conducción, porque siempre el responsable es el que conduce. Pero creo con sinceridad que ese momento ha pasado y es la hora de asumir las responsabilidades que correspondan. Se cometieron graves errores de procedimientos y también horrores por nuestro gran error histórico, la destrucción del orden constitucional vigente. Los dichos de Silingo provocaron algo muy particular, que fue que volvieron a hacer presentaciones judiciales. Los organismos siguieron su lucha, prosiguieron los juicios de la verdad sin justicia.
pero seguía este movimiento en reclamo de la justicia, ¿no? Que en algún momento, bueno, una década más tarde pudo dar a la luz. Quiero que quede claro que como presidente de la Nación Argentina no tengo miedo, ni les tengo miedo, que queremos el ejército de San Martín, Belgrano, Mosconi y Savio, y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos, que fueron de Videla, Galtieri, Viola y Viñones. Hay un nuevo país. En 2005 la Corte Suprema dicta el fallo Simón que ordena la apertura de las investigaciones judiciales en todo el país por delitos de lesa humanidad de la época de la dictadura. De Campo de Mayo se sabe menos, porque hubo mucho menos sobrevivientes. 5.000 hectáreas en Campo de Mayo, se hicieron infinidad de rastreos para encontrar cementerios clandestinos y no se encontraron. En estos casi 20 años de investigación, en el cual hemos traído a algo así como 300, 350 represores de todos los niveles jerárquicos, y en un 95% se niegan a declarar. La inmensa mayoría de los documentos de inteligencia de las Fuerzas Armadas se ordenó la destrucción y lo destruyeron, efectivamente. Bueno, la fuente que quedó de época es la fuente oral. Escobar, voy a levantar la mano aquí para que me vea. Mi nombre es Pablo Yonto y soy abogado de familiares de víctimas en esta causa. Gracias por dar su testimonio. Las condenas llegan cuando empiezan a ir de forma masiva quienes hacían el servicio militar en Campo de Mayo. Yo hice 18 meses de servicio militar en Campo de Mayo, en el Batallón de Aviación de Ejército 601. Nosotros hacíamos el mantenimiento, cuando pasábamos con las yuyeras, cortábamos el pasto, encontrábamos unas montañas de ampollas de inyectables, usadas, vacías, con muy poco líquido dentro. Digamos, sucedía de noche y nosotros lo encontrábamos al otro día. Lo que se comentaba era que la gente se la inyectaba con estas ampollas y se subían a los aviones y desaparecían. Con muchos colimbas hubo que hablar y tenían miedo, pero yo estuve en ese operativo. Me van a citar como que... Hacemos especial hincapié en la importancia de los testimonios de los soldados, que por supuesto vienen a declarar siempre como testigos, nunca como imputados, ¿no? Ellos son testigos muy valiosos desde adentro de la dinámica del funcionamiento de una unidad militar. A mí no me hacía falta de que Silingo hablara, no hacía falta que nadie diga nada, yo sabía lo que había pasado, yo lo vi. Yo era señalero cuando había movimiento, cuando empezaban a circular los aviones, yo tenía que estar en la pista. Entre 1 y 2 días a la semana había vuelos. El vuelo en general era de 1 hora y media, 2 horas. Ellos trataban de que los soldados no estén involucrados en nada, que no vean nada. Y aparte nosotros éramos 18 años, éramos muy jóvenes. Cuando volvían los aviones ya volvían sin gente. Lo que nos comentaban los soldados de la compañía de helicópteros, que eran los que normalmente limpiaban los aviones, eran que encontraban sangre. Donde divide la pista del césped, y ahí vi que había sangre. Y más prueba que eso no había. Los colimbas encajaba todo perfecto, lo que uno iba diciendo una parte, el otro había visto un 2,5%. Y así de a pedacitos se fue conformando todo un cuadro que era indiscutible. En Campo de Mayo se juzgó el desempeño del batallón de aviación.
en los vuelos. Lo que se hizo fue probar la sistematicidad de los vuelos desde el batallón de aviación y se responsabilizó a las autoridades del batallón. Dieron datos suficientes que, acoplados a algunos de los sobrevivientes, pudieron probar la culpabilidad o la responsabilidad, y además porque había aviones en Campo de Mayo. También desaparecieron muchos soldados en ese tiempo. Entonces había mucho miedo y casi no se hablaba. Entre nosotros no hablamos casi nada. Es como que quedamos traumados. Yo quedé traumado porque todos los días uno se acuerda. Todos esos pequeños piezas, la sentencia las ensambla para hacer un veredicto súper sólido, diciendo esto pasó así y no se puede discutir. Lo que se pudo establecer es que había algunos centros clandestinos, en general grandes, en los cuales hubo acceso a avión y por ende a vuelo. Las víctimas que van a ser desaparecidas o asesinadas de Córdoba o de Tucumán no iban a vuelos de la muerte. Eran objeto de otros métodos de exterminio. Los vuelos de la muerte eran una metodología funcional para los circuitos represivos que estaban entonces próximos al Río de la Plata o al Océano Atlántico. Salían los vuelos de la muerte de la Marina, Aeroparque o de algunas otras bases, del Ejército en Campo de Mayo y de la Fuerza Aérea, probablemente de las 3 bases aéreas que tenía la base aérea del Palomar, la de Morón y la de Moreno. Los vuelos se organizaban desde la ESMA, pero el jefe del centro clandestino llamaba al Comando de Operaciones Navales para decir necesito recursos para un vuelo. Y los recursos para un vuelo eran un avión que no estaba en la ESMA, que lo mandaron a Aeroparque o Ezeiza para hacer el vuelo. Y un piloto que supiera pilotear ese avión, pero que podía estar también en cualquier parte. Los hacían bajar con la vista cubierta y algunos con grilletes por las escaleras hasta el sótano. Subsuelo estaba en la sala de tortura y había también una enfermería. En esa enfermería se les aplicaba una inyección y le decían que era una inyección equivalente a la polivalente que te daban en el servicio militar. Realmente era lo que ellos denominaban pentonaval, es decir, eran inyecciones de pentotal. Son llevados dormidos o semidormidos y acumulados en la caja de un camión de transporte. Cuando yo estuve secuestrada en el campo de concentración, venían con un listado de códigos, letras y números. En principio, todos los detenidos formábamos parte de un listado de trasladados, es decir, la excepción era el no trasladado. Había algunos que levantaban las manos y decían, yo, 083, yo, por favor, como pensando que era una mejora. Eran llevados y engañados, haciéndoles creer que iban a ser llevados a una prisión del sur. Probablemente en nuestra imaginación una finca, una estancia en la Patagonia, a donde llevaban a los prisioneros y prisioneras. Y nosotros elegíamos creerlo, tal vez porque era insoportable vivir con la certeza de que cualquier miércoles podíamos ser pasajeros o pasajeras de un vuelo de la muerte. Mi tarea específica era conducir. Yo estaba a cargo de un transporte de detenidos, se ordenaba el traslado de detenidos y esa era mi función. El camión que venían rápido, ni bien veías que venía, tenías que abrirlo porque si no te tiraban la barrera. Ahí yo fue la primera que digo, algo raro hay.
se designaba en forma rotativa distintos oficiales para hacerse cargo de esos vuelos, de forma tal de que la mayor cantidad posible de integrantes de la Armada pasaran por ellos. Los camiones llegaban, en el caso de Campo de Mayo, al pie de la pista donde ya estaba el avión esperando para que nadie viera nada, ni siquiera desde la torre de control. En el año 2013, mi madre le cuenta a una de mis hermanas que mi padre había participado en 2 o 3 veces en los vuelos de la muerte, inyectando a las víctimas. Del Olimpo salían camiones con los secuestrados, con la misma metodología que en la ESMA. El método era igual, esta idea de el somnífero, el perfeccionamiento del método. Se les daba una segunda dosis muy poderosa. Aviones grandes que técnicamente tenían esa posibilidad de arrojar muchos en poco tiempo. Una vez en vuelo, cuando el comandante de la aeronave daba la orden, informando que estábamos en una zona de mar adentro, se los arrojaba al mar uno por uno. ¿Cómo una persona puede ser capaz de secuestrar a alguien, de mancillarla, violarla y después ponerle una inyección, subirla a un camión, subirla a un avión y arrojarla con vida al mar? Se empujaban de los aviones y el mar se ocupaba del resto y ellos volvían como si hubieran salido sin nada. Se documentaron algo así como 65 apariciones de cuerpo. Es una parte ínfima y muestra lo eficiente que fue el mecanismo, lo tremendamente eficiente que fue el mecanismo. Tenía como una práctica semanal o una frecuencia aún mayor que semanal. Es una cantidad de gente que te pone la piel de gallina. Existía esta mecánica de que quienes no estaban directamente involucrados en la represión participaran en los vuelos de la muerte para comprometerlos y reforzar el pacto de silencio. Él decía poner los dedos. Me han vendado los ojos y me han atado para no poder hablar por mucho tiempo, como lo estoy haciendo ahora, no sé. Los oficiales que no salían a secuestrar y torturar, de todas maneras tenían que quedar manchados con la represión para garantizar la impunidad a futuro. Si nosotros éramos las locas, las mujeres, déjenlas, se van a cansar. ¿Cómo se equivocaron? ¡Queremos nuestros hijos! ¡Queremos nuestros hijos! ¡Queremos nuestros hijos! El familiar que tienen desaparecido es como que tiene una herida supurante permanente en el alma. El dolor de la persona que no puede hacer el duelo es un dolor vivo, es una herida abierta. Y el EAF es básicamente el que ha permitido en muchísimos casos que esa herida se cierre. EAF quiere decir Equipo Argentino de Antropología Forense. Es una organización cuyo objetivo fue identificar a las víctimas de la represión. En ese momento, cuando aparecían los cuerpos e intervenía la justicia, había una intervención de rutina. A muchos cuerpos les cortaban las manos y tomaban las huellas dactilares. Es el universo de los gabinetes de identificación dactiloscópica. Ese gabinete recibía eventualmente las manos para extraer dato que serviría para la identificación
en personas que, por ejemplo, habían estado mucho tiempo en el agua. Querían que bomberos se encarguen de enterrarlos. Y mi padre se opuso terminantemente. Y Bomberos Santa Teresita tampoco. No lo hace. Ahí es donde ellos toman la decisión de darle lo que podríamos decir el destino final a esos cuerpos. Rápidamente llegó la noticia de que habían hecho una fosa común y los habían enterrado, todos juntos. Y ese lugar tiene que ser el cementerio de Lavalle. A partir de la investigación, en un primer momento estaban las huellas del cuerpo, de los restos de Ángela Aguad. El cuerpo apareció a finales de diciembre del 77 en la costa de Santa Teresita. No solo apareció el de ella, aparecieron el de por lo menos 5 o 6 personas más, todas juntas, que es otra característica que a veces tienen los vuelos. Y sabíamos qué le había pasado a Ángela Aguad, que la habían secuestrado en un contexto determinado con determinadas personas alrededor de ella. Nos llevó a pensar, ¿no será que las otras personas que aparecieron alrededor de la que ahora sabemos que es Ángela Aguad pueden ser alguna de esas personas que desaparecieron con ella? Así fue que fuimos a recuperar a esas personas al cementerio de General Lavalle. Cuando se sabe de que un equipo de antropología forense mucho más serio de lo que se había hecho en el 83, 84, estaba trabajando, y con la llegada del ADN, todos estábamos más entusiasmados de que se le pudiera dar entidad. Ya para el año 2005 todos ya teníamos más información. A partir de ahí es que un día Ana María Bianco, que es hija de otra de las mamás que desaparecieron en la iglesia de Santa Cruz, me dice, ¿alguna vez te hiciste un ADN? Y yo le contesto que no, que nunca me había hecho un ADN. Voy a antropólogos, me hago un ADN y el 18 de mayo aproximadamente me llama Macoso Migliana y me dice, efectivamente, uno de los cuerpos que apareció en el cementerio de General Lavalle es el de tu mamá. Empezamos a saber, bueno, que no solo había estado en la ex-ESMA, sino unos pocos días, sino que la habían tirado viva desde un avión y el mar las había traído y que habían aparecido entre las playas de Santa Teresita y San Bernardo. Nunca pensamos nosotros, ni se nos ocurrió en nuestra cabeza, que ese había sido el destino final de mi mamá, ¿no? Los vuelos de la muerte. Yo soy un convencido de que siempre hay más elementos de los que tenemos, siempre. El problema es que no hay registro, hay muchos registros. Uno cuando piensa en las novelas policiales o piensa en las historias que cuentan los criminalistas, siempre hay algo que el criminal se olvida. En el 2007 me contacta un fotógrafo italiano para hacerme unos retratos para una nota. Tomamos un café y me dijo, ¿alguna vez pensaste dónde están los aviones de los vuelos de la muerte? Y yo me quedé fría y le dije, no, la verdad que no, pero además, ¿para qué puede servir? Y él me dijo muy seguro, para llegar a identificar a los pilotos de los vuelos de la muerte. Yo no sé cómo hizo, pero me convenció de investigar con él. A partir de los datos del Lido de Silingo pudimos identificar que la Marina tenía 3 Electra y que la prefectura, que en ese momento dependía de la Marina, tenía 5 Skyvan. El Skyvan era
un avión de fabricación irlandesa, la prefectura había comprado 5, pero 2 se habían perdido en Malvinas, y los otros 3 estaban, uno en Luxemburgo, donde hacía sobrevuelos para filmaciones, otro estaba en manos de las Fuerzas de Defensa del Reino Unido, paradoja, avión que combate en Malvinas y vuelve a manos de los ingleses, y el tercero estaba en Fort Lauderdale, en el estado de Florida, donde estaba activo como courier, como correo privado. Nos interesaba específicamente el Skyvan de Fort Lauderdale. Como no teníamos plata para viajar, se envió a un periodista freelance especializado en deporte, pero argentino, que fue al aeropuerto de Fort Lauderdale con nuestras preguntas. Este periodista me llama por teléfono y me dice que había tenido tan buena onda con el propietario del avión que le había ofrecido revisar las planillas que detallaban cada uno de los vuelos de la historial del avión. Y yo me quedé fría, porque yo no sabía que existía esa documentación. Nosotros teníamos ahí, día por día, todos y cada uno de los vuelos que había hecho el Skyvan PA-51, todo ese cúmulo de datos. Giancarlo Ceraudo, el fotógrafo italiano, y yo no podíamos dilucidar porque estaba escrito en un lenguaje técnico, críptico para nosotros. Necesitábamos la interpretación de un piloto. ¿La primera cámara? Vos tenés registros técnicos de vuelo en donde haces triple copia para una línea aérea, entonces una va a mantenimiento, la otra va a operaciones, la otra queda en el avión. Eran estos registros. Me dice, ¿los podés mirar? Porque nadie los quiere mirar y no entendemos nada. Avión lento, lento como el solo. Entonces, qué sé yo, un vuelo a Punta Indio eran 40 minutos. Un jet son 10, 15, ¿no? Y empiezo a mirar y de golpe, ¡pum! O sea, un vuelo a Punta de Indio, 4 horas 40. Casi al borde de la autonomía del avión. Digo, ¿esto qué es? Inmediatamente vio las planillas y dijo que algunos de los vuelos eran injustificables desde el punto de vista aeronáutico, porque eran vuelos nocturnos que tenían el mismo origen y destino. Hay vuelos locales, aeroparque, pero un vuelo local es un vuelo dentro de las 5 millas de la zona de control del aeropuerto. Y eso no se podía hacer en aeroparque. Empezaron a saltar todas esas incoherencias y empiezo a mirar y cotejo con el libro de Silingo. Miércoles y sábado, miércoles y sábado. Cuando empezás a mirar todos los patrones, así, machear todo. Y lo increíble es que en esos registros está la fecha del vuelo, la duración, el origen y destino y el nombre de la tripulación, el nombre de los pilotos. Y había algo particular del Skyvan que era bastante incriminante. Había una leva para abrir el portalón y decía muy claramente, para operar esta leva en vuelo, obtener permiso del capitán. Por eso cuando muchas veces decían que ya no sabían qué pasaba atrás. Y además no había puertas, o sea, no es muy grande ese avión. Con esa frecuencia le permitían a todos los pilotos hacer horas de vuelo. Los pilotos de las Fuerzas Armadas en general entran, se forman y al tiempo se van a trabajar en la aviación comercial. Entonces los vuelos fueron una excusa fantástica para ellos para poder generar cada uno un cúmulo de horas de vuelo que de otra manera no hubieran tenido. Los vuelos les dieron como una doble solución. Muchos de nosotros en esos años seguramente volamos en aviones comandados por pilotos asesinos. Es un lugar muy vital, es un lugar de casi te diría de euforia contenida el vuelo. Y transformar el vuelo en algo tan oscuro, tan delictivo, tan violento, tan penoso, tan genocida. Y hubo un sorprendente vuelo del que sobresalía entre todos los vuelos de ese avión que había ocurrido la noche del 14 al 15 de diciembre de 1977.
Las planillas que vinieron de los Skyban coincidía con la fecha que los sobrevivientes decían que habían sido trasladadas las personas que habían sido secuestradas en la iglesia de la Santa Cruz. Es la hoja de vuelo, donde están los nombres de los pilotos que tiraron al mar a las monjas y a las madres. La información del cementerio de esos hallazgos se unió con la información del avión y con la información de los testigos de la ESMA, y eso armó el rompecabezas. Se pudo probar de una manera muy completa todo el circuito del horror. Y que llevó a la condena de los pilotos que figuraban en la planilla, que eran D'Agostino, Arruy y de San Jorge. Fueron condenados precisamente por este vuelo, y no solamente por el caso de las 5 personas a las que se les pudo restituir su identidad, sino por los 12 casos de las personas secuestradas en la iglesia de Santa Cruz. El compromiso que yo tengo, porque estoy convencida de que en esos aviones fueron eliminadas personas, militantes que yo quería, y el hecho de haber podido ser yo también una pasajera de esos vuelos de la muerte me atraviesa de otra manera. Va a venir el avión y yo te juro que no sé si lo quiero mirar. Yo no sé si quiero... Quiero que esté, porque es parte de la historia, pero no sé si lo quiero mirar. No sé si quiero, por un segundo, ponerme en el lugar de mi mamá, ¿no? Que lo subieron ahí arriba y queremos pensar que estaban semidormidos para después no volver nunca más, ¿no? Y nosotros tenemos la suerte que las madres volvieron con el mar para contarnos la historia, para decirnos exactamente qué pasaba con los vuelos. Pero ¿cuánta gente no volvió? Lo que hay es una convicción de que hicieron lo correcto. Y yo, en cierta forma, voy a decir que lo entiendo, porque ¿cómo podría vivir una persona arrepintiéndose de haber robado bebés, de haber matado adolescentes, de haber arrojado gente viva al mar? ¿Cómo se vive con eso? Cuando logramos finalmente dar con un objeto, certificar que es ese, hay que mostrarlo porque esas cosas no pueden volver a pasar. El avión está acá porque es el ejemplo de la barbarie, para que se sepa que de ahí tiraban al río de la Plata o al mar. Giancarlo siempre dice, para mí fue un trabajo importante, pero un trabajo al fin. Y para mí fue, en cierta forma, encontrar un para qué sobreviví. Todavía nos faltan conseguir muchas más piezas para poder reconstruir este método de exterminio. Nosotros pensábamos que los centros clandestinos de detención eran 10 y ya han identificado 700. Entonces, me parece importante reforzar en las nuevas generaciones, para las cuales el 24 de marzo del 76 queda tan distante como el 25 de mayo de 1810, cuál es la verdad histórica. Y la seguridad de que más temprano que tarde la democracia en Argentina va a ser completa. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer.
desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en Cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo,